Hola, amigos del Halcón Maltés. Hay escritores muy fecundos que tienen una obra muy extensa. Por ejemplo, Simenón escribió más de 400 novelas y hay otros, sin embargo, que son de los que voy a hablar hoy, que solo escribieron una obra que les ha hecho llegar o pasar a la historia de la literatura. Son unos pocos, pero voy a contaros algo de cada uno de ellos. El primero que me ha venido a la cabeza es John Kennedy Toole, con una obra que muchos de vosotros conoceréis que se llama La conjura de los necios. Una obra absolutamente maravillosa. Yo cuando la leí en los años 90 me dejó absolutamente entusiasmado, me reí muchísimo, pero también me pareció una obra muy crítica, una obra que, bueno, pues que mezclaba un poco el humor con una crítica muy feroz a la sociedad y decía cosas tales como que había que dejar entrar en el ejército a los homosexuales porque eso sería lo mejor para conseguir la paz, cosa que hoy en día nos parece normal, pero en aquel momento cuando se publicó la novela era tremendamente rompedor. El protagonista es un tipo gordo, medievalista, altivo, soberbio, que se llamaba Ignatius J. Reilly. Y su madre era una persona absolutamente posesiva, pesada e insistente, neurótica, que le acompañaba. Luego había otros dos personajes secundarios, el patrullero Mancuso, un policía de Nueva York, o de Nueva Orleans, mejor dicho, un policía que, bueno, pues que aparecía por ahí como un trasunto cómico de una novia que él tenía, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, una novia o una amiga, en fin, y todos estos personajes pues constituían un mosaico con algunos mimbres con el que el autor pues tejía una cesta maravillosa. El pobre John Kennedy Toole se murió con 31 años, entró en una depresión y se acabó suicidando. Su madre, que yo creo que, vamos, creo no, estoy seguro que el personaje de la madre de Ignatius en la novela está basado en la madre el propio John Kennedy Toole, pues no se resignó a que una novela tan maravillosa estuviera en el cajón y se dedicó a recorrer distintos editores hasta que consiguió que la obra fuera publicada, lo cual significó un éxito tremendo. Después del éxito de este autor, se publicó otra obra también de él, que se llama La Biblia de Neón, era una obra de adolescencia que él no hubiera querido publicarla sin duda, pero bueno, ya sabéis lo que son las exigencias del mercado. Otra novela, obra única de una escritora, es Criadas y Señoras, de una escritora que se llama Catherine Stockett. Esta novela fue primero rechazada 60 veces y pasa un poco como con la madre de John Kennedy Toole. Ella insistió hasta que consiguió que la publicaran. La novela Criadas y Señoras trata de un tema incómodo. Está basada en Mississippi, de donde era esta mujer, la autora, y habla de las criadas negras o afroamericanas, como prefiráis llamarlas, que de las dos formas se puede, en los años 60. Habla de una sociedad, digamos, hipócrita en la que, bueno, los malos, digamos, que son las señoritas blancas, pues no son seres monstruosos, sino son gente con una sonrisa que organizan cenas de caridad, que son personas pues distinguidas, que tratan a sus criadas con una cierta condescendencia, pero también con una gran dependencia. Esta obra fue un éxito también, pero cosechó un montón de críticas. La llevaron al cine, por cierto. Cosechó un montón de críticas por ambos lados, por los blancos, pero sobre todo por los negros, porque la propia autora, que es blanca, ya de hecho se basó un poco en sus recuerdos o en su historia de la infancia y la juventud para publicarla, pues fue incluso demandada por una antigua criada que tenía porque decía que uno de los personajes se había basado en ella. Ella confesó que no tenía ni idea de la vida privada de esta mujer. Así que ya digo que también fue muy criticado por la población afroamericana de alguna forma decía, ¿cómo estaba legitimada una mujer blanca pues para hablar de los sufrimientos, de las opresiones, de la miseria, del racismo al que estaban sometidas las personas negras? Bueno, es un poco una especie de censura también de nuestros tiempos, que parece que para hablar de personas negras pues hay que tener un cuidado especial y no vaya a ser que alguien se ofenda. Ahí tenéis el caso de Tintín en el Congo, que ha estado prohibido porque parece no, trata a los personajes negros con mucha condescendencia. Y a mí que me parece mal que se censuren libros. Si a alguien no le gusta, pues que no los compre. Pero bueno, eso es una opinión de librero.
Otra novela, otra obra única como novela, de la que voy a hablaros ahora para terminar, porque este episodio va a ser cortito, es Cumbres Borrascosa, de Emily Bront. Emily Bront falleció 2 años después de publicar esta novela, con 30 años. Es cierto que ella había publicado poemas, se había publicado cartas y pequeños escritos, pero es su única novela y se convirtió en un clásico de la literatura inglesa. Hay quien dice o quien cree erróneamente que es una historia de amor. Realmente no es una historia de amor, o es una historia de un amor tan visceral, tan salvaje, tan interior, tan de las entrañas, que el amor deja de ser algo hermoso y se convierte pues en una fuerza de la naturaleza, pues en una especie de maldición. Quien lo probó lo sabe, como decía Lope de Vega, ¿no? Esto es amor, quien lo probó lo sabe. La novela, como digo, fue su única obra. La publicó con un seudónimo masculino, porque en aquella época no permitían o no estaba muy bien visto que las mujeres escribieran, o no se compraban libros escritos por mujeres. El seudónimo que usó fue Ellis Bell, Ellis Campana, y bueno, cuando salió mucha gente la detestó, precisamente por eso que digo, por esa mezcla de amor, obsesión, venganza y destrucción. Otra novela, única novela que también ha sido famosísima, es El gato pardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, un aristócrata italiano que escribió esta novela contando las vicisitudes de una familia justo en el cambio social, una familia aristocrática que está pues eso, en plena vorágine del siglo XIX. Hay la famosa frase que todos citamos muchas veces porque es muy socorrida, que dice: hay que cambiarlo todo para que todo siga igual, es del gato pardo. Como sabéis, hizo una película muy buena, Luchino Visconti. Por cierto, los palacios que salen en la película de Visconti eran de su propiedad, porque él también era un aristócrata. La protagonizó un Burt Lancaster estupendo, un Alain Delon y una bellísima Claudia Cardinale. El gato pardo es una novela breve, es una novela corta y es la única novela que publicó Lampedusa. Bueno, amigos, pues lo voy a dejar por hoy, no sin antes recordaros que me encanta recibir vuestros comentarios, los contesto yo personalmente, y que os suscribáis al canal, pues por supuesto también. Y también deciros que podéis comprar los libros en nuestra librería, los que vivís en Madrid y los que vivís en otros lugares de España o de la Comunidad Europea, podéis comprarlos a través de nuestra página web, www.halconmaltes.com. Os espero aquí en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos.